En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Pero muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, y ya estoy también junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, ya avanzando rápidamente el último mes del año 2025 con muchísima información, análisis y por supuesto entrevistados de primerísima mano, y en la edición de hoy no va a ser la excepción porque desde producción ya me confirman que está en línea y en contacto vía Zoom Felipe Sigliano. Él es consultor de gestión de riesgos de la consultora Stonex. ¿Cómo estamos, Felipe? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por atendernos. Hola, Prince. Un gusto hablar con usted y con los oyentes. Está todo bien, gracias. Expectativa muy altas para el año de 2026 también. Así es. Felipe, estamos haciendo este contacto contigo porque queremos hacer una suerte de actualización de lo que está pasando en el mercado de los combustibles, y para hablarlo principalmente de lo que está ocurriendo, cómo están viendo ustedes el comportamiento que está teniendo en Paraguay. Siempre tenemos que irnos a lo que está ocurriendo a nivel internacional e ir aterrizando obviamente a Paraguay. ¿Cómo están viendo la dinámica, el comportamiento justamente del mercado, del crudo, el petróleo en general a nivel global? Bueno, el mercado este año, en 2025, tuve una volatilidad muy alta debido a cuestiones geopolíticas, cuestiones políticas también. Tuvimos, cuando Trump empieza su gobierno este año, los aranceles americanos con los países en que hacen comercio. Eso generó una volatilidad en los precios de crudo. También tuvimos las cuestiones de la OPEP+, que es la organización de los países exportadores de petróleo, que subieron la producción mensual de combustibles. Entonces, eso también generó una alta volatilidad en los precios. Y por último, la guerra entre Ucrania y Rusia, con Ucrania teniendo atacado muchas refinerías rusas, que contribuyó para, nuevamente, la volatilidad de los precios de crudo, de sus derivados. Entonces fue un año, si comparamos, por ejemplo, con 2024, un poco más volátil, que es la característica de nuestro mercado. ¿Qué otros factores están viendo en el mercado internacional, Felipe, que podría de alguna manera también generar otro tipo de escenario ya para el año 2026? Tenemos una cuestión que está siendo debatida hace algunos meses, que es la cuestión del balance de crudo. Sí. Que dice que es decir, cómo está la producción y el volumen de producción y la demanda. Hay una expectativa que la producción sea muy mayor que la demanda en 2026. O sea, tendremos un volumen a más de crudo en detrimento de su consumo. Eso es una expectativa de baja de precios para el crudo. ¿De cuánto aproximadamente se estima llegaría justamente la cotización, Felipe? Entonces, nuestra proyección de precios de Stonex para 2026 es un crudo cerca de $61.3 por barril, o que es decir que son $2 abajo del precio que está hoy más o menos para el Brent. Entonces, tenemos esta expectativa, esta proyección para el próximo año.
Felipe, la consultora Stonex da a conocer de manera mensual un informe sobre el comportamiento de los combustibles con foco en Paraguay y recientemente, en ese sentido, dieron también a publicar este informe. ¿Qué se puede destacar dentro de este informe mensual de combustibles capítulo Paraguay? Excelente. Primero, vamos a decir que Stonex tiene una presencia fuerte en Paraguay. Nosotros tenemos 3 oficinas ahí en Paraguay. Tenemos una en Asunción, otra en Ciudad del Este, otra en Catuete. Y nuestros informes de Paraguay son cerca de los datos de importación, los datos de venta, los escenarios que existen en Paraguay debido a estacionalidades. Y este mes entonces divulgamos nuestro informe de noviembre y podemos observar que las ventas tanto de diésel como de nafta están arriba de los promedios de los últimos 5 años, inclusive arriba de los números de 2024, que es decir que la actividad económica de Paraguay está muy fuerte. Esa es la explicación que está detrás de justamente este crecimiento, este aumento, Felipe. ¿Qué otro componente están viendo también? ¿Tema de estacionalidad o se descarta dentro de ese análisis? Mira, este año de 2025 nosotros observamos que la economía paraguaya está muy fuerte, tanto en los servicios primarios como manufactura, construcción, como los servicios secundarios, como comercio, servicios en general, restaurantes, transportes. Entonces, todo eso genera una actividad económica que contribuye para el consumo de combustibles. También Paraguay es un país muy fuerte en agronegocio y tiene sus números siempre creciendo, entonces esto también contribuye para el consumo de combustibles, claro. Con respecto a los precios de los combustibles en el país, ¿qué están observando también desde la consultora? Y si se vincula ciertamente a lo que está pasando también a nivel internacional, considerando que Paraguay es un importador, por decirlo así, neto de combustible. Exactamente. Paraguay no tiene producción de crudo, no tiene refino de crudo, sí. Entonces todo su combustible es importado. Y tuvimos ahora en 1 de diciembre el presidente Santiago Peña y el presidente de Petropar anunciaron la reducción de los precios en 300 guaraníes, tanto para diésel, cuanto para nafta. Y ahora estos precios son los más bajos del año. Que podemos observar con esto es que la baja del crudo, que este año está en cerca de 17%, y la baja también de los derivados contribuyeron para que Petropar bajase sus precios ahora en diciembre al final del año. En este reporte que dan a conocer desde Stonex, Felipe, veo también que hacen un análisis sobre el índice de precios del diésel que lo da a conocer el Banco Central del Paraguay. ¿Cómo acompaña también esta dinámica que viene teniendo el mercado de combustibles en el país? Nosotros en Stonex acompañamos, monitoreamos diariamente estos números porque, como dice Prince, Paraguay tiene una característica que es una relación muy próxima de los precios internacionales. Entonces, existe una comparación de precios de las cotizaciones en la bolsa de Nueva York, por ejemplo, para la nafta, para el diésel, con los precios que son practicados en las estaciones de servicios para los consumidores. Y nosotros acá en Stonex observamos que en esta última baja, la diferencia de precio, por ejemplo, para el diésel estaba en casi 800 guaraníes. O sea, lo que es decir, na verdad, que
los precios de Petropar estaba más alto do que las cotizaciones internacionales, considerando la logística, los fletes, los impuestos, en cerca de 800 guaraníes para diésel y casi 600 guaraníes para la nafta, que certamente contribuyó para Petropar bajar los precios porque había un espacio para hacer eso. Y desde la consultora siguen viendo ese espacio de aquí para adelante, considerando también lo que se espera a nivel internacional, Felipe. Sí, estamos monitoreando eso. Desde que Petropar bajó los precios, las cotizaciones internacionales bajaron un poco más. Por ejemplo, el diésel está cayendo 3% desde la baja de Petropar, la gasolina 4%. Existe un espacio para una nueva baja, pero nosotros tenemos un estudio que Petropar tiende a analizar las dinámicas de 2 semanas hasta un mes para tomada de sus decisiones. Entonces, no creemos que para este año tenemos alguna nueva oscilación de los precios de los combustibles, pero estamos monitoreando qué va a acontecer con las cotizaciones internacionales, porque caso continúe cayendo, certamente en inicio del próximo año podrá haber una nueva queda. Porém, como tenemos los riesgos geopolíticos, sí, las cotizaciones y la volatilidad, como dice, pueden hacer con que los precios suban nuevamente. Entonces, tenemos que esperar un poco para entender lo que va a acontecer con los precios. Y en ese mismo sentido, Felipe, también estoy observando en el informe que presentaron recientemente desde Stonex en materia de importaciones y de ventas de estos combustibles, que están observando también de acuerdo con los datos analizados de informaciones y estadísticas, obviamente oficiales, como el Ministerio de Industria y Comercio, el Banco Central del Paraguay, aduanas, etcétera. Perfectamente. Estos últimos meses fueron meses fuertes de importaciones, tanto de diésel cuanto de nafta. Diésel, tuvimos el inicio de la plantación de Paraguay, tuvimos las lluvias en octubre, entonces hubo un consumo muy grande de diésel. Nafta ahora, que son las festividades del fin de año, también tuvimos un volumen muy grande. Lo que ocurre es que Paraguay en 2024 hizo una importación con un volumen muy grande y sus inventarios en 2025 estaban altos. Por eso, la importación neta hoy, este año, a la acumulada, na verdad, no está mayor do que 2024. Porque tuvimos un saldo de inventarios que pasó de 24 para 25. Pero el consumo ahora está muy fuerte, entonces esperamos que diciembre sea un mes muy fuerte de importaciones también para ambos los combustibles. Felipe, quiero irme un poquitito más de este informe y si tenés algunos datos que puedas compartir también de lo que está pasando en Brasil con respecto a este tipo de combustibles que también utilizan en ese país. ¿Hay como una tendencia similar a lo que está pasando en Paraguay o el comportamiento es totalmente adverso? Na verdad, Brasil también tendrá un año con un cierto crecimiento económico. Vemos acá que tenemos la estatal Petrobras, que diferentemente de Petropar, también tiene una gestión sobre los precios porque produce crudo, refina sus productos y los precios siempre son comparados a Petropar. Pero en términos de consumo, en términos de importaciones, podemos observar que el volumen hasta noviembre fue muy alto, la demanda, la actividad económica muy fuerte. Ahora en diciembre existe una situación de aumentar las importaciones debido a un nuevo impuesto que va a empezar en enero.
pero entendemos que será una dinámica dentro de los promedios del mes de diciembre. ¿No tendrá como un impacto significativo el nuevo impuesto, Felipe? Tendrá una diferencia de algunos centavos en los precios de los combustibles. Entonces, las empresas que son importadoras están trayendo un poco antes de que pasemos para 2026 este combustible, algo como 5 centavos por litro. El tipo de cambio también juega un papel importante dentro de la dinámica y bueno, del proceso de importación, tanto para Paraguay como Brasil, ¿o no tiene tanta incidencia como lo están viendo desde Stonex, Felipe? Ciertamente el cambio tiene es un componente muy importante para las cuestiones de importaciones. Sí. Por ejemplo, Paraguay empezó el año con su moneda guaraní a 7.800 más o menos guaraníes por dólar, y ahora estamos en 6.800 guaraníes por dólar. Así es. Eso significa que el cambio para comprar un dólar está más bajo, o sea, la moneda paraguaya, como ocurrió con la moneda brasileña y diversas monedas mundiales, están más fuertes frente al dólar. Eso debido a los aranceles de Trump, que generaron una cierta incertidumbre. Entonces, es muy importante en Brasil. Las empresas que son importadoras siempre están haciendo estrategias para gestionar sus riesgos, inclusive el riesgo cambiario, debido a su variación ser también importante. Y en ese mismo sentido, Felipe, cuando hablas del componente gestionar los riesgos, vos como profesional, porque sos consultor de gestión de riesgos justamente de la consultora, ¿qué herramientas dispone el empresario o el importador para mitigar ciertamente algunos de estos riesgos que obviamente escapa de cualquier negocio, como ser tipo de cambio, quizás también problemas de transporte, etcétera? Claro, nosotros acá en Stonex brindamos soluciones financieras, herramientas financieras para los clientes, ¿no? Estas herramientas, por ser financieras, reducen costos operacionales, costos comerciales, costos financieros para gestionar, ¿no?, su operación, la operación del cliente. Sí. Eso es importante porque las herramientas están relacionadas a los precios internacionales. O sea, nuestras estrategias son de protección caso tenga un riesgo de baja, caso tenga un riesgo de que suba los precios. Nosotros tenemos diversas estrategias a depender de lo escenario que la empresa, que el cliente enfrenta en su negocio. Y este es de acceso para cualquier tipo de empresa, Felipe, digo, desde la mediana, quizás ya una grande. Hay herramientas para diferentes tipos o categorías de empresas, si hablamos de distribuidoras, importadoras, etcétera. Sí, podemos brindar estas soluciones desde los importadores de combustibles a las empresas que hacen las mezclas, las distribuidoras, los mayoristas y también las empresas de estaciones de servicios. Para se tener una idea, espero que nuestros oyentes acá entendan un poco esos números, pero sí, una única operación es como 150, 160 metros cúbicos, que da más o menos ahí 16.000 litros. Entonces, todos los tamaños, creo, de las empresas que comercializan combustibles pueden ser clientes de Stonex, ciertamente. Felipe, a modo de remarcar la entrevista que estamos teniendo contigo y ya para ir cerrando,
¿Qué es lo que se espera para ya finales del año 2025 y quizás inicios del año 2026 en materia de perspectivas del combustible, tanto a nivel nacional como internacional? Perfectamente. Primero, a nivel internacional, vamos a encerrar el año y empezar 2026 aún con una volatilidad debido a las cuestiones de la guerra de Ucrania y Rusia. Sí. Tenemos ahora las cuestiones de Estados Unidos, de Trump con Venezuela, que también generan premios de riesgos para nuestro mercado de combustibles. Entonces, estos eventos permanecen para la virada del año. Y eso certamente puede hacer con que los precios tengan movimientos altos. Y para Paraguay, hace años que es un país con una estabilidad económica, una seguridad jurídica, un país que viene atrayendo inversiones, sea para negocios, sea para el sector de energía, sea para el sector de, inclusive, inteligencia artificial, claro, con data center y otras formas de inversiones. Entonces, creemos que 2026 para Paraguay será un año con un consumo de combustibles importante como está siendo 2025. Tendremos un crecimiento económico fuerte también. Entonces, las expectativas son buenas para 2026. Claro, es importante que las empresas monitoren los precios, tengan estrategias para gestionar sus riesgos, porque es un mercado, como dice desde que empezamos la conversa, con mucha volatilidad. Totalmente. Felipe, un gusto tenerte en este espacio, agradecerte tu tiempo, la predisposición y sobre todo el haber compartido también el análisis tanto del equipo que conforma justamente la consultora y en tu nombre. Que tengas un excelente día. Muchas gracias, Prince. Fue un placer hablar con ustedes. Gracias. Estuvimos en conversación con Felipe Sigliano, él es consultor de riesgos de Stonex, hablándonos sobre lo que está pasando en el mercado de combustibles y las perspectivas también que se tienen, sobre todo en materia de precios. Y así, Ada, hacemos nuestra primera pausa. A la vuelta ya empezamos a compartir información económica de lo que está pasando a nivel internacional, regional y por supuesto de Paraguay. Gracias por la compañía de todos los días. Es momento de compartir información económica de lo que está pasando a nivel internacional. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. La Agencia Internacional de Energía ajustó sus previsiones y elevó la estimación de demanda mundial de petróleo para 2025 y 2026. El organismo proyecta un aumento de 830.000 barriles diarios en 2025 y revisó al alza su expectativa para 2026 en 90.000 barriles hasta 860.000 barriles diarios interanuales. En paralelo, recortó el crecimiento del suministro mundial para 2025 en 100.000 barriles diarios hasta 3 millones y para 2026 en 20.000 barriles diarios, quedando en 2.4 millones. La Agencia Internacional de Energía indicó que las exportaciones de Rusia bajaron 400.000 barriles diarios en noviembre hasta 6.9 millones, afectadas por sanciones más estrictas. El superávit previsto para 2026 se redujo y se estima ahora en 3.815 millones de barriles diarios, aún en niveles récord, pero 231.000 barriles por debajo de la proyección anterior. Las reservas globales alcanzaron máximos de 4 años en octubre y datos preliminares en noviembre muestran un nuevo aumento impulsado mayormente por inventarios de crudo terrestre fuera de la OCDE. Más información, de acuerdo con Bloomberg en línea, los bonos del Tesoro estadounidense subieron después de que la Reserva Federal aplicara un recorte de 1/4 de punto por tercera reunión consecutiva, llevando la tasa al rango de 3,50-3,75%. Los rendimientos cayeron en toda la curva, con la nota a 2 años retrocediendo casi 8 puntos básicos hasta 3,54%, su mayor baja diaria en 2 meses. Los operadores, de acuerdo con Bloomberg, mantuvieron apuestas de 2 recortes adicionales en 2025
2026, aun cuando el diagrama de puntos de la Fed solo contempla 1. La reacción se vio impulsada por los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, quien expresó preocupación por la debilidad en la contratación y señaló que el impacto inflacionario de los aranceles debería desvanecerse pronto. La votación mostró divisiones. Dos presidentes regionales prefirieron no mover las tasas, mientras que un gobernador impulsó una reducción mayor. Los mercados ahora descuentan un próximo recorte en junio y otro hacia el cuarto trimestre. Por su parte, el dólar cayó a su nivel más bajo desde octubre, mientras que las acciones avanzaron. La Fed también anunció compras mensuales de $40.000 millones en letras del Tesoro desde el 12 de diciembre para reforzar las reservas del sistema financiero. La atención del mercado se centra ahora en el informe de empleo de noviembre y en el índice de precios al consumidor del mes pasado. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Reuters, las acciones asiáticas registraron en noviembre sus mayores salidas mensuales de capital extranjero en casi 6 años, con ventas netas por $22.100 millones en mercados como Taiwán, Corea del Sur, India, Tailandia, Indonesia, Vietnam y Filipinas. Taiwán lideró las retiradas con $12.040 millones, seguido de Corea del Sur, su mayor salida desde marzo de 2020. India, Tailandia y Vietnam también anotaron ventas por $425 millones, 388 millones y $286 millones respectivamente, mientras que Indonesia y Filipinas fueron excepción al captar 731 millones y 59 millones de dólares. En diciembre se observó una leve mejora del sentimiento con retornos de flujos hacia algunos mercados. Pese a la volatilidad asociada a las valoraciones tecnológicas y al fuerte rally vinculado a la inteligencia artificial, el índice Morgan Stanley Asia-Pacífico acumula un avance significativo en 2025 y se encamina a su mejor desempeño en 8 años, apoyado por expectativas de mayor inversión en infraestructura de IA durante 2026-2027. Y ya de lo meramente internacional vamos aterrizando lo que está pasando a nivel regional, y para ello nos trasladamos hasta Argentina, porque de acuerdo con Bloomberg en línea, Argentina avanza hacia la adhesión a tratados globales de propiedad intelectual dentro de un nuevo acuerdo de cooperación con Estados Unidos anunciado en noviembre. El objetivo es alinearse con estándares internacionales, corregir una anomalía histórica y crear condiciones más favorables para atraer inversión, impulsar innovación y frenar la fuga de talento. El país también reforzará la lucha contra productos falsificados y mejorará la aplicación de la ley en entornos físicos y digitales. La posible incorporación al Tratado de Cooperación en materia de patentes permitiría a empresas argentinas obtener protección internacional y facilitaría que compañías extranjeras reconozcan sus solicitudes en el país. Esto abriría oportunidades en sectores como salud, agrobiotecnología y ciencias de la vida, donde un marco sólido es clave para atraer capital. Entre los principales desafíos se encuentran actualizar políticas, aumentar la conciencia empresarial y fortalecer los ecosistemas locales en un contexto donde industrias intensivas en propiedad intelectual aportan alrededor del 40% del PIB y del empleo, menciona Bloomberg. Nos trasladamos hasta Brasil y de acuerdo con medios de ese país, el Banco Central de Brasil mantuvo por cuarta vez consecutiva la tasa Selic en 15% anual, su nivel más alto desde 2006. El Copom afirmó que la incertidumbre económica exige cautela y que la estrategia es sostener la tasa por un periodo prolongado para asegurar la convergencia a la inflación sin dar señales sobre futuros recortes. El tipo llegó a este nivel en junio de 2025 tras un ciclo de alzas iniciado en septiembre de 2024. En noviembre, el IPCA aumentó 0,18% y acumuló 4,46% en 12 meses dentro del rango del objetivo continuo de 3%. La autoridad monetaria proyecta una inflación de 4,8% para 2025, mientras el mercado estima 4,4%. El crecimiento previsto fue ajustado a 2% frente a la expectativa privada de 2,25%. La Selic continúa encareciendo el crédito y moderando la demanda, condicionando cualquier reducción a que los precios permanezcan bajo control. Y hacemos nuestra segunda y última pausa. A la vuelta compartimos la cifra del día, además de conceptos económicos y, por supuesto, noticias e informaciones que se van desarrollando aquí a nivel doméstico.
Gracias por la compañía. Ada, es momento de compartir la cifra del día. ¿Qué tenemos? 6,5 a 1,9 hijos por mujer refleja la caída de la tasa de fecundidad entre los años 1950 y 2025. En 2020 todavía se encontraba por encima de la tasa de reemplazo, pero en 2025 se produjo un quiebre al ubicarse por debajo de ese umbral, comentó Ana Rojas Viñales, economista e investigadora. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y es momento de compartir también parte de 2, o quizás lleguemos a 3 conceptos económicos que en algún momento habrán escuchado acerca del riesgo de crédito. ¿Qué es el riesgo de crédito? Se define como la posibilidad de que un deudor no cumpla con sus obligaciones de pago, intereses o capital frente a un prestamista, generando una pérdida para este último. Este riesgo puede producirse durante la vida del préstamo o al vencimiento y afecta tanto a bancos como a empresas u otros acreedores. Dentro del riesgo de crédito se distinguen varias modalidades. Por mencionar, riesgo de default cuando se produce un impago total o parcial del crédito, riesgo de rebaja crediticia, cuando una agencia de calificación disminuye la calidad de crédito de un emisor o activo, riesgo de spread de crédito refleja la variación en la rentabilidad exigida por el acreedor frente a un activo libre de riesgo ante deterioro crediticio. Para cuantificar el riesgo de crédito se utiliza la fórmula de la pérdida esperada, PE. Esto significa P es igual a PD por EAD por LGD. ¿Qué significan estas siglas? Donde PD es la probabilidad de impago, EAD la exposición al momento del impago y LGD la pérdida esperada neta tras recuperación parcial. Comprender y cuantificar el riesgo de crédito es esencial para las instituciones financieras, ya que permite anticipar posibles pérdidas, definir niveles adecuados de previsiones y mantener la solvencia. La calidad de la cartera bancaria es otro concepto vinculado también a lo que se conoce como riesgo de crédito. Y aquí vamos a compartir también algunos datos de Paraguay. La calidad de la cartera bancaria describe cómo se distribuyen los créditos de las entidades financieras según su nivel de riesgo. El Banco Central del Paraguay clasifica los préstamos desde la categoría 1, que agrupa créditos considerados recuperables, hasta la categoría 6, correspondiente a créditos calificados como irrecuperables, de acuerdo con criterios regulatorios sobre la situación del deudor y el cumplimiento de pagos. De acuerdo con la información de octubre de 2025, la composición de la cartera presenta diferencias entre bancos. En la categoría 6, Bueno registra cerca del 14% de su cartera, mientras que el 77,31% se ubica en la categoría 1. El Banco Nacional de Fomento cuenta con 2,95% de sus créditos en categoría 6 y 91,75% en categoría 1. Le sigue Basa, que presenta 1,41% en categoría 6 y 92% en la categoría de menor riesgo. Y en el resto de las entidades, la proporción de créditos en categoría 6 se mantiene por debajo de 1,3%. En la categoría 1, Itaú concentra 96,2% de su cartera, seguido por Bancop y Continental con participaciones superiores al 93%. Los datos corresponden a la clasificación de créditos del sistema bancario paraguayo a octubre de 2025. Y dejo pendiente tema morosidad para un próximo, pero mañana podemos desglosar el concepto de morosidad en ese sentido. ¿Qué está pasando ya a nivel doméstico en materia de información y todo lo que se refiere a noticias económicas? De acuerdo con ABC, la actividad económica mostró un desempeño firme hasta octubre de 2025. El indicador mensual de la actividad económica del Paraguay registró un incremento interanual de 5,7% en octubre y acumuló 5,9% en los primeros 10 meses del año, lo que llevó al Banco Central del Paraguay a elevar su proyección del PIB a 5,3%. El repunte se explicó por la expansión de servicios, comercios, industrias y el sector primario, que encadenaron 10 meses consecutivos de crecimiento. El sector primario aumentó 8,2% en octubre y acumuló 5% con mayores niveles de producción de maíz, trigo, arroz y algodón, además de un mejor desempeño ganadero. El sector secundario creció 7,3% en octubre y 7% en lo que va del año, con dinamismo en energía, agua, saneamiento y construcción. Las manufacturas avanzaron 5% en octubre y alcanzaron 5,9% en el acumulado, mientras que los servicios crecieron 4,1% en el mes y cerraron octubre con 5,3%.
De acuerdo con el portal del Ministerio de Industria y Comercio, las MIPYMES registraron envíos por $453,2 millones al cierre de octubre, un aumento del 22% frente al 2024, impulsados por carbón vegetal, manufacturas textiles, semillas, madera y plásticos. Se contabilizaron 1.849 operaciones, 13% más que en el año anterior, con un repunte continuo desde mayo que permitió superar mes a mes los resultados de 2024, menciona el MIC. Y la actividad exportadora se concentró en Central, Capital y Alto Paraná, que reunieron cerca del 76% de las MIPYMES activas en comercio exterior. Los destinos principales fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Estados Unidos, que absorbieron la totalidad del valor y de las operaciones. El desempeño acumulado mostró una expansión sostenida con aumentos en valor y volumen y una estructura estable de productos y mercados, también refiere el Ministerio de Industria y Comercio. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Valor Agrícola, la campaña agrícola 2025-2026 inició con lluvias que facilitaron la siembra incluso en zonas con falta habitual de humedad, aunque el desarrollo avanzó más lento por días fríos y nublados. El ciclo progresa con periodos cálidos y lluvias intermitentes, pero su resultado dependerá de lo que ocurra entre fines de diciembre y los primeros días de enero, etapa decisiva para la formación de vainas y el llenado de granos. Este retraso también desplaza el inicio de la cosecha hacia la segunda quincena de enero. En productividad, los productores disponen de un paquete tecnológico avanzado, pero enfrentan desafíos para adaptar el cultivo a altas temperaturas y a la falta de lluvias. Se requieren variedades más resistentes y continúa el desarrollo de tecnología específica para Paraguay. La capacidad de inversión depende de la rentabilidad afectada en zonas como San Pedro, el oeste de Caguazú, Concepción y sectores de Amambay tras varios años de resultados desfavorables. Información oficial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones da cuenta que la reforma del transporte metropolitano queda sancionada y pasa al Poder Ejecutivo. Esto ocurrió ayer. El proyecto de ley de reforma del Servicio de Transporte Público Metropolitano de Pasajeros, impulsado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a través del Viceministerio de Transporte, fue aprobado el miércoles en la Cámara de Senadores con la versión sancionada por diputados. La iniciativa, que establece la Rectoría del Transporte Terrestre y actualiza disposiciones de la ley del 2000, será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación. La propuesta apunta a modernizar el sistema de transporte público mediante tecnologías innovadoras, modelos de gestión sostenibles y un enfoque que prioriza el bienestar de los usuarios, fortaleciendo un servicio más seguro, accesible y confiable con mejores tiempos de viaje y mayor previsibilidad. Con respecto a los ajustes aprobados, entre los principales puntos de la versión aprobada por diputados, que ahora queda firme tras la decisión de la Cámara de Senadores, se mantiene la modificación del artículo 20 que declara al transporte metropolitano como servicio imprescindible y fija un servicio mínimo del 60% en casos de paros o huelgas. Asimismo, se ratifica la redacción del artículo 39 que establece que las futuras concesionarias deberán incorporar a todos los trabajadores en lugar de la absorción obligatoria de todos los conductores prevista en la versión anterior. Y así, otros puntos también de gran relevancia dentro de esta propuesta normativa que ya espera justamente la decisión final del Poder Ejecutivo, que dé su venia para que entre en vigencia esta normativa. Más información, Ada, hay una noticia de la ONU con respecto al turismo. ¿Qué tenemos? De acuerdo con Agencia de Información Paraguaya, Paraguay fortalece su atractivo como destino de inversión turística gracias a la estabilidad económica, impuestos razonables, seguridad jurídica y protección a las inversiones. Pablo Díaz Rato, de ONU Turismo, resaltó en Paraguay TV el potencial del país en turismo de aventura y experiencias culturales con comunidades indígenas. Este jueves se presentará en Asunción la guía Invirtiendo en Paraguay, elaborada con el apoyo de ONU Turismo y con la participación de la ministra Angie Duarte. El documento incluye un mensaje del presidente Santiago Peña, quien señala que el país atraviesa un proceso de transformación impulsado por crecimiento económico y un entorno favorable a la inversión. La guía destaca un marco tributario competitivo, solidez macroeconómica y una ubicación estratégica, además del valor de su población joven, su identidad cultural y sus recursos naturales, que consolidan a Paraguay como un destino atractivo para inversiones turísticas sostenibles. Y como es habitual, la consultora AMF Economía e Inversiones da su aporte en materia de análisis económico y en la edición de hoy, que es publicado en el impreso ABC y replicado también en su digital, se aborda acerca del algodón, Ada.
que de alguna manera volvió a ser tema de un tiempo a esta parte. Sin embargo, los datos de comercio exterior no están acompañando este auge, porque de acuerdo con datos oficiales del Banco Central del Paraguay, el cultivo de algodón volvió a ganar espacio en 2025, impulsado principalmente por el Chaco, donde la superficie sembrada en la campaña 2024-2025 alcanzó unas 61.000 hectáreas, con un aumento superior al 11% frente al ciclo anterior. Este dato en realidad es de agentes del sector. No obstante, la zafra estuvo marcada por condiciones climáticas adversas, con una sequía inicial y lluvias irregulares que afectaron los rendimientos y limitaron la oferta de fibra disponible para exportación. Estos datos que voy a compartir sí son del Banco Central del Paraguay, y entre enero y octubre de 2025 los envíos totalizaron 6.518 toneladas y generaron $9 millones, con abril y mayo como los meses más críticos del periodo analizado. El desempeño de 2025 contrasta con el de 2024, cuando las exportaciones de algodón alcanzaron 24.000 toneladas y generaron ingresos por $43 millones entre enero y octubre, lo que había instalado expectativas de una recuperación sostenida del rubro. Y la caída observada este año refleja las dificultades productivas con parcelas afectadas por inundaciones durante el verano y expone las debilidades estructurales de la cadena algodonera, fuertemente dependiente de la exportación de fibra sin procesar y vulnerable a la volatilidad del mercado internacional. También menciona este análisis realizado por la consultora AMF Economía e Inversiones. ¿Dónde la gente puede encontrar más de este tipo de artículos económicos? Pueden buscar nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn, X, Facebook, también en nuestro canal de WhatsApp, MF Economía e Inversiones, y en nuestra página web www.mf.com.py. Y así vamos llegando al punto final de Economía 1000. Agradecerles como siempre la compañía. Nos reencontramos puntualmente a las 11. Así mismo. Que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.